En el año 2012 decía Benedicto XVI: hemos reflexionado hoy sobre un aspecto fascinante de la experiencia humana y cristiana, el misterioso deseo de Dios, que, como dice el Catecismo de la Iglesia, está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Las experiencias humanas fundamentales, como el amor y la amistad, muestran que en todo deseo humano está el eco de un deseo más grande que nunca se satisface plenamente. Es un poco largo el texto, pero primero quiero leérselos entero y después meditar de a poquito estas cosas. Y esta dinámica del deseo testimonia que el hombre es un ser religioso. También en nuestra época, aparentemente cerrada a lo trascendente, se puede abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida, que muestre cómo la fe no es absurda o irracional. Es necesario promover una especie de pedagogía del deseo, que enseñando el gusto por las satisfacciones más auténticas de la vida y la búsqueda continua de los bienes más altos, vaya dirigida no a sofocar el deseo, sino a purificarlo y liberarlo para que pueda alcanzar su verdadera profundidad. Cuando en el deseo se abre la ventana hacia Dios, esto es ya un signo de la presencia de la fe en el alma, que es un don de Dios. Entonces, preparando la meditación, fui haciendo una especie como de guión de distintos temas que va tratando, porque es muy denso este texto. Lo he leído varias veces y es como que no terminaba de sacarle el jugo, y creo que hace falta mucha meditación para sacarle el jugo. Entonces hice como una especie de guioncitos un guioncito donde trata cada uno de estos temas, ¿no? Bueno, entonces, habla del misterioso deseo de Dios. Habla de que este deseo está inscrito en el corazón del hombre. Dice que está inscrito en el corazón del hombre porque nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios. Dice que las experiencias humanas fundamentales como el amor y la amistad son un eco de un deseo más grande. Entonces por eso dice que no hay que, apagar el deseo, sino que el deseo hay que orientarlo hacia el bien verdadero. Hace falta una pedagogía del deseo que nos lleve a descubrir los bienes auténticos, que nos haga descubrir la verdadera profundidad de esa necesidad del ser humano, ¿no? Y por eso explica que el deseo es una ventana hacia Dios, es una apertura, ¿no es cierto? O sea, esto que ya nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Que los bienes de la tierra son una manifestación, la criatura es una manifestación del Creador, ¿no? Bueno, más adelante dice, empezando podríamos decir, por este primer punto de reflexión, dice el Papa: en el ámbito de la cultura actual, que es una cultura secularizada, podría parecer una provocación hablar del deseo de Dios. Muchas personas podrían decir: eso del deseo de Dios es una cosa tuya, yo no tengo ningún deseo de Dios, nos podrían decir, ¿no? De hecho, cuando uno habla de las cosas de Dios, son medio como, para algunos son como de otro planeta. El año pasado fui a una fiesta de casamiento, en realidad no era un casamiento, ellos ya se habían casado antes,
pero el ambiente que había no era un ambiente así como de mucha fe. Entonces era en un lugar abierto, era una casa de fiestas no sé si era un club por lo menos era, ¿no? Había espacios verdes. Ahora la gente muere por casarse en estos lugares que son espacios verdes y demás. Bueno, entonces, en realidad lo que me habían pedido era una bendición, porque creo que era una católica y un judío que se casaban, algo por el estilo. Se habían casado por la iglesia antes, pero con buen tino, tampoco, la parte que no era católica, tampoco quería llevar a sus amigos a un lugar católico. Entonces, bueno, pero ella quería una bendición. Entonces, bueno, el sacramento ya se había realizado previamente, entonces era en realidad una bendición. Llego al lugar, me bajo del auto y viene una persona y me dice, pero el sacerdote es una persona normal. Yo pensaba que iba a bajar de una nave. O sea, el solo hecho de bajar de un auto como el resto de los mortales le pareció, digamos, un signo de normalidad, ¿no? Una cosa Bueno, yo no sé qué le dije, intenté tomarlo en broma, es decir, más o menos intenté gastarlo también un poquito el tipo. En fin, bueno, intentamos hacer la cosa más o menos no ríspida, digamos. Pero bueno, para el mundo actual, para este mundo secularizado, las cosas de Dios en principio son como algo distinto o algo ajeno o algo que viene como a invadir el ámbito de las cosas terrenas y de las cosas donde está la verdadera, lo que es posta. O sea, lo que es posta es lo que hay acá en este mundo, lo otro es... Bueno, entonces, es cierto, en este mundo secularizado, las cosas de Dios parecieran ser como ajenas, ¿no es cierto? Y creo que es una misión nuestra recordarles que Dios no es ajeno a nuestras necesidades más profundas, que Dios no es ajeno a nuestro deseo de felicidad. Es nuestra misión ir, podríamos decir, como llevándolos o conduciéndolos al conocimiento de que todo lo divino es precisamente lo que va a hacer que nosotros podamos llenar esa necesidad de infinito, porque todos tenemos esa necesidad del infinito, ¿no? Vieron que los seres humanos siempre vamos detrás de las cosas y cuando vamos consiguiendo determinadas cosas que anhelábamos, entonces uno dice, ¿era esto? Es como una experiencia bastante universal, ¿no? O sea, uno tiene como grandes expectativas acerca de determinadas cosas y piensa que cuando suceda esto o cuando yo tenga esto, entonces ahí voy a ser feliz, ¿no? Entonces, cuando yo consiga hacer este viaje que yo soñé durante toda mi vida, cosa que me pasó a mí este año, a los 68, y uno dice, pero era esto, o sea, no es para tanto, no es para tanto. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos hechos para el infinito. Podríamos decir, esta sensación como de vacío que nos queda en el corazón es porque así como la inteligencia está abierta hacia el conocimiento de todas las cosas, nuestro corazón, nuestra capacidad de amar está abierta hacia el infinito. Entonces, las cosas que vamos consiguiendo acá están buenas, están re buenas, pero siempre hay algo más que a uno le falta, ¿no? Bueno, estaba leyendo otro día que la palabra deseo viene de desiderium, del latín desiderium, y desiderium está compuesta de dos palabras, el de, que es privativo, es decir, carencia de,
y sidera, que es lo celestial, los astros, ¿no? Entonces lo que dice es como, el deseo es como una nostalgia del infinito. Eso viene a ser el deseo. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que tiene, podríamos decir, como una insatisfacción? ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos una insatisfacción? Cuando todavía estamos buscando algo más. Conseguimos lo que queríamos, pero todavía buscamos algo más. Y porque estamos hechos para el infinito. Entonces, cuando dice el Señor, ¿no? Le dice a la samaritana, yo tengo un agua que salta hasta la vida eterna, le está diciendo en cierta medida, mira, vos necesitas esta agua, ¿no es cierto? Ok, y todos los días necesitas venir aquí al pozo a buscar agua. Bueno, ¿por qué? Porque la sed, humanamente, hay que ir satisfaciéndola de a poco, ¿no es cierto? Porque los bienes humanos tienen que realmente satisfacen una parte. Es cierto que acá en la tierra tampoco participamos de Dios plenamente, o sea, solo en el cielo, podríamos decir, va a quedar colmada nuestra capacidad de ser felices, ¿no? Solamente la posesión plena de Dios, solamente la vista, el mirar a Dios cara a cara, es lo que hace que nosotros tengamos nuestro corazón absolutamente lleno, ¿no? Pero acá en la tierra, esa plenitud la tenemos cuando tenemos a Dios en nuestro interior, ¿no? La tenemos los cristianos, la tenemos en Cristo, los que conocemos a Cristo, digamos, tenemos la posibilidad más grande de satisfacer esa necesidad. Bueno, entonces, interesante también que nosotros en nuestra vida podamos armonizar ese deseo de infinito con ese también poder contemplar ese infinito en las criaturas. La gente tiene que ver que nosotros vamos detrás de Dios cuando vamos detrás del amor de las criaturas, y tiene que descubrir que cuando vamos detrás de las criaturas vamos detrás del amor de Dios. Primero lo tenemos que descubrir nosotros. Es una relación que es necesaria, porque si nosotros hablamos solamente de las cosas de Dios, la gente no nos va a creer. Y si hablamos solamente de las cosas de los placeres humanos o de las cosas buenas de esta tierra, y nos olvidamos de Dios, no vamos a tener esa riqueza, nos vamos a perder la riqueza del infinito, ¿no? Pero por eso, qué importante que es esto, ¿no? Es necesario promover una pedagogía del deseo que, enseñando el gusto por las satisfacciones más auténticas de la vida y la búsqueda continua de los bienes más altos, vaya dirigida no a sofocar el deseo, sino a purificarlo y liberarlo. Me viene a la cabeza un chiste que me contaron que yo no me resisto a contárselos. Era una monja irlandesa que se estaba muriendo. Entonces, era la superiora de ese convento. Entonces una de las monjas se acerca con un vaso de leche. Le acerca un vaso de leche a la monja, la superiora. La irlandesa, o sea, era monja, pero era irlandesa, es decir, gran amante del alcohol. Entonces, claro, prueba la leche y la reacción es inmediata, o sea, hace un acto de repudio al vaso de leche y le devuelve el vaso de leche a la monja que se le acercaba. Entonces la monja se acuerda que tenía una botella de whisky. Entonces empieza a escanciar generosamente el whisky en la
en el vaso de leche, le vuelve a acercar el vaso de leche, esta vez con el whisky, a la Madre Superiora. La Madre Superiora vuelve, confiando en la onda que le trae el vaso, vuelve a probar el vaso de leche y esta vez la reacción es distinta, porque ya el primer traguito ya le resultaba un poquito más sabroso, un poco más agradable, y fue dándose cuenta de que el segundo trago igual y se mandó el vaso de leche entero, ¿no? Pero bueno, ya estaba la pobre volando muy bajo y entonces la monja que le trajo la leche, ya viendo que ya estaba por partir, le dice: Madre, por favor, antes de partir, déjenos algún consejo, algunas palabras sabias. Y la otra, ya boqueando al borde, ¿no? Le dice, ¿no? A media lengua, le dice: no vendan esa vaca, le dice. Bueno, ustedes dirán: ¿por qué cuenta esto, padre? Usted, si él siempre engancha en una cosa, usted lo que quiere es contar el chiste, solamente contar el chiste. No, también. Hay una relación entre lo humano y lo divino, ¿no? Quizás no tanto en el vaso de whisky, pero sí, por ejemplo, sí en el amor humano. Sí en aquellas cosas en las cuales uno intuye, ¿no es cierto?, como una especie de anticipo del cielo. Volvemos a lo de Benedicto XVI, ¿no?, del Eros y el Ágape, ¿no? Tenemos que demostrarle a este mundo en el que vivimos, que es un mundo secularizado, tenemos que demostrarle que Dios no es enemigo de las cosas buenas. Tenemos que demostrarle que las cosas buenas son un eco, o que las cosas buenas, la felicidad que nos proporcionan las cosas buenas de este mundo, son una nostalgia de ese bien más grande. Tenemos que recordarles que sí, que son compatibles muchas de esas cosas, que le dan esas alegrías son compatibles y son que se quedan a mitad de camino, ¿no es cierto?, si uno no llega un poco más lejos. Pienso que a esto se refiere el Papa cuando habla de esa pedagogía del deseo, ¿no? Benedicto XVI decía: ejercitarse, entrenarse, para que ese bien pueda verdaderamente ser querido, para que ese bien llegue a su verdadera plenitud. Porque ni siquiera la persona amada, dice, es capaz de saciar el deseo que vive en el corazón del hombre. Es más, cuanto más auténtico es el amor hacia el otro, tanto en mayor grado éste deja abierto el interrogante sobre su origen y su destino, sobre la posibilidad que tiene de durar para siempre. Cuanto más auténtico es un amor, cuanto más verdadero es un amor, más nos lleva hacia Dios, más abierta está la ventana hacia Dios. Y quiero terminar con una anécdota de una profesora que estaba en la Universidad Complutense de Madrid y a la cual sus alumnos le estaban recriminando que sus clases nombrara a Dios. O sea, había mucho ateísmo y mucha indiferencia. Y entonces parece ser que fueron como bastante violentos en sus ataques, ¿no? Y entonces la persona que escribe este artículo resalta cómo esta mujer no esquivó el debate, no se arrugó, ¿no? Pero tampoco fue directamente a la respuesta. Y haciendo un poco caso omiso a las agresiones y a lo que le decían y a las cosas que la provocaban, no fue al choque, sino que descubrió que en toda esa actitud de esta gente había como una búsqueda, ¿no? O sea, vieron que de vez en cuando la gente
te provoca, te patotea, pero porque en el fondo está esperando ver si el mensaje tuyo es verdadero o no. Es decir, están probando a ver si el mensaje es verdadero. Entonces ella, en vez de defenderse frente al ataque, lo que hizo fue ir mucho más arriba. Es decir, estos están buscando algo, yo les tengo que mostrar qué es lo que tengo que mostrarle la bondad de lo que yo... O sea, no tengo que salir a defenderme del ataque, ¿no? Entonces cuenta, acá se los voy a leer también, esta profesora descubre una búsqueda y tras unos momentos toma la palabra y se dirige a sus alumnos a corazón abierto. Les habla de su encuentro con una humanidad distinta, de cómo ha cambiado la fe, la relación con su marido, de la misteriosa caridad que mueve a algunos de sus amigos a llevar personalmente una caja de alimentos a familias que no llegan a fin de mes. Les habla de un enfermo crónico que ha visto despertar su exigencia de sentido y de felicidad. Les muestra también cómo su ejercicio de la docencia es mucho más que un rol. Y eso ellos lo conocen muy bien. O sea, se ve que era una mujer que más allá de transmitir un contenido o de cumplir con una currícula, o sea, realmente quería a sus alumnos y ellos lo sabían. Media hora de confesión apasionada y razonable. El silencio es sepulcral. La conmoción ha sustituido a la protesta. Los ojos se dilatan ante un espectáculo de humanidad que no ha buscado protegerse de los golpes, sino que ha mostrado el agua que sacia una sed que muchos encubrían. Como dice también nuestro Padre, ¿no? Dice, y muchos se acercan a Jesús porque tienen necesidad de Él, aunque no lo demuestren, no lo quieren demostrar, pero en el fondo tienen esa necesidad, ¿no? El gran tema de la nueva evangelización es una cuestión de amor y de dolor, no de sagaces estrategias. No es una cuestión de, como dicen los españoles, de armar tinglados. No es una cuestión de técnicas, ¿no? Es una cuestión de amor y de dolor. La Iglesia tiene que aprender, siempre está aprendiendo, a hacerse presente en nuevos contextos que ella no elige ni controla. Otro tema que a nosotros a veces también nos puede... Bueno, controlar la eficacia, controlar que lo que se hace da resultados. No es así como se llega. No aprende organizando un seminario o tabulando los datos de infinitas encuestas, sino amando y sufriendo dentro de las circunstancias que le tocan. Bueno, este es el desafío, ¿no? De encontrar o demostrar a la gente que detrás de ese deseo de algo nuevo, ese deseo de una cosa más grande, siempre está, podríamos decir, como escondido el deseo de Dios, porque en realidad nosotros tenemos ese deseo de felicidad infinita y gran parte de nuestro trabajo es descubrirles en dónde está esa verdadera felicidad, ¿no? Y también para nosotros es importante que nosotros también en nuestra propia vida descubramos esa relación que hay entre todas las cosas buenas de este mundo, entre el deseo del amor, de la amistad, de tener el corazón lleno, cómo están vinculadas, ¿no es cierto?, esta necesidad con esa necesidad del infinito que solamente el Señor puede saciar.